Ok, buenas tardes. Vamos a continuar ahora con el objetivo número 2, el cual implica el planeamiento de la carga, los factores que afectan el peso y balance y la descripción del peso y el balance de una aeronave. Como podemos ver acá, estamos viendo una aeronave, si no me equivoco, este es un Metro Merlin, el cual nos está indicando la manera como quedó debido a una mala distribución de la carga dentro de su compartimiento. Ahí podemos ver, este es un fuselaje que es bastante largo, lo que uno coloquialmente le llama el tabaco del avión, toda esta zona acá. Entonces eso implica que eh, es muy limitante pues lo que es la colocación de la carga, porque a medida que la vayamos colocando lo más atrás posible o lo más adelante posible, va a generar un esfuerzo grande en cuanto a la estabilidad del eje longitudinal, que más adelante lo estaremos viendo. Sigamos a la lámina siguiente. El peso y balance. El balance, esto es muy importante, y esta figura nos da una referencia de lo importante y lo difícil que es pues mantener un equilibrio deseado para el mayor aprovechamiento de las cualidades o las oportunidades que ofrezca eh, la aeronave. Gravedad. Vamos a definir unos términos que nos van a servir, por supuesto, para ir entendiendo el material que vamos a manejar. Aunado, ya que en el objetivo 1 hemos tocado varios tópicos de estos que nos pueden ayudar a entender más fácil el tema que estamos tratando. La gravedad es la fuerza por la que un planeta atrae otro cuerpo, objeto, hacia su centro. Aquí podemos ver que planeta Tierra, colocamos la figura en todos los extremos de la misma, y la atracción de la fuerza de gravedad va a ser siempre hacia el centro, lo que llamamos gravedad. Peso. El peso no es más que la resultante de la acción sobre la masa de un cuerpo que ejerce la fuerza de gravedad de la Tierra. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, la masa por lo general nosotros las confundimos con el peso. Son dos cosas distintas. La masa es la cantidad de materia que posee el cuerpo, y el peso, como lo acabamos de decir aquí, es la fuerza con que la gravedad, en este caso de la Tierra, atrae a esa masa, y esa fuerza está determinada en este caso en Newton. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver el ejemplo. Dos cuerpos, un mismo cuerpo con una misma masa, pero en planetas distintos, en zonas distintas. En este caso veremos cómo el, la masa de 120 kilogramos en la Tierra tiene un peso de 1200 newton, y esa misma masa, pero en la Luna, tendría un peso de 200 newton. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que es la resultante de la gravedad, pues es la fuerza, como la gravedad en la Luna es totalmente distinta a la de la Tierra. Por eso se genera pues esa diferencia de peso, pero la masa sigue siendo la misma. No creamos que no, si queremos rebajar no vamos para la Luna, no. Tendremos un peso distinto, pero la persona que es gordita va a seguir siendo gordita en la Luna también. Hay que aclarar eso. Seguimos. El peso. Vamos a trasladar ahora el peso y la gravedad y lo que conocemos de masa hacia lo que nos está interesando, o lo que nos va a interesar, que es la parte aeronáutica.
El peso es la fuerza, como lo vimos, con que la masa, la fuerza ejercida a la masa de la aeronave por la gravedad hacia el centro de la Tierra. Aquí vemos cómo la figura de peso va hacia el centro. Y aquí nos indica, miren, aquí podemos ver, el peso se ejerce siempre en la misma dirección, independientemente de la actitud o trayectoria de la aeronave. Aquí podemos ver que ya va aquí recto y nivelado, peso hacia abajo. En esta zona que está aquí, vemos que el avión va hacia abajo, pero el peso igualito va hacia abajo. Y aquí el avión está inclinado hacia arriba y el peso va hacia abajo. Todo esto es para que nos demos cuenta que el peso es indiferentemente de la actitud que tenga el avión en ese momento y que el mismo ofrece una resistencia. Es decir, está atrayendo el cuerpo, en este caso el avión, hacia la Tierra. El balance es una condición de estabilidad que existe en un cuerpo u objeto. La figura nos muestra, pues, tenemos esta figura donde hay un desequilibrio y esta personita que está aquí está tratando de generar un balance lo más propicio posible para mantener el equilibrio ese que vimos en el elefante en las láminas anteriores montado sobre una pelota. Bueno, eso es lo que buscamos en esta figura. Mantener una estabilidad o la mayor estabilidad posible del cuerpo. Peso y balance, que hacia lo que nos vamos llevando. El peso y balance es una inspección que se realiza con la finalidad de determinar las condiciones del centro de gravedad de la aeronave. Ya sabemos lo que es peso, ya sabemos lo que es balance y sabemos lo que es gravedad, ¿verdad? Entonces, uniendo todos esos términos, se lleva aquí a la parte aeronáutica y podemos verificar cómo se aplica pues a la aviación. Aquí podemos ver, esto es una aeronave. Esto que está aquí abajo son las plataformas en las cuales se va a indicar el peso de cada punto en la aeronave. Aquí va a indicar un peso, en este lado va a indicar uno, y en el tren de cola, el patín de cola, se va a indicar el otro peso. Luego, con esos tres pesos, se van a hacer una serie de procedimientos y cálculos que nos va a permitir determinar en la zona donde se encuentra ubicado el centro de gravedad. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues para la distribución de las cargas. Ustedes no van a salir especialistas en peso y balance, pero sí se requiere de que ustedes manejen algunos términos a nivel aeronáutico sobre el peso y balance y para qué se hacen ese tipo de inspecciones. Cada aeronave, dependiendo del fabricante, indica cuál es el periodo de tiempo necesario para efectuar el peso y balance. Algunos son 2 años, otros 3, otros 4, otros 5 y otros a requerimientos de si hay alguna modificación importante dentro de la aeronave que pueda afectar las condiciones de equilibrio y estabilidad. Acuérdense, por lo general, el centro de gravedad está ubicado muy cerca de los planos. Acuérdense que en los planos es donde se genera la sustentación. Entonces por allí, en esta zona, pues, digamos de aquí hasta aquí, debería estar de esta aeronave el centro de gravedad. Por supuesto, esto no es una condición que es sine qua non, no. Eso depende del fabricante, pero por lo general el centro de gravedad está muy cercano a donde están los planos. Ok, avanzamos. Centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto en el cual se considera ejercido todo el peso de la aeronave.
Traducido esto, ¿qué quiere decir esto? Coloquialmente sería, como nos dice aquí abajo la lámina, si nosotros agarráramos una cuerda y suspendiéramos la aeronave, la misma estaría en equilibrio. Es decir, si yo agarrara, en este caso, una cuerda, la pusiera aquí arriba y subiera la aeronave, la suspendiera, ella se mantendría en equilibrio, ni iría hacia adelante ni iría hacia atrás. Entonces allí se consideraría que está su centro de gravedad, que es decir, su punto de equilibrio. Algunos, como lo dice aquí, también es llamado centro de masa, pero n representa lo mismo. Y este es el símbolo con el cual se representa el centro de gravedad. Nótenlo aquí ustedes, como lo dije en la lámina anterior, que siempre tiende a estar muy cerca de donde están los planos, por la consideración que les nombré, que aquí se genera la mayor sustentación de la aeronave. Entonces, por lo general, el centro de gravedad está muy cerca de los planos de la aeronave. Ok, seguimos. El centro de gravedad se puede mover a través de los tres ejes que ya en láminas anteriores fueron nombradas en los temas anteriores. El centro de gravedad, mira, aquí tenemos un eje longitudinal. Aquí acuérdense que este es el símbolo de centro de gravedad. Aquí tenemos el eje lateral que va de la punta de un plano a la punta del otro plano. Y el eje vertical que tenemos aquí, que va a depender de la altura del avión. Para efectos de peso y balance, como lo dice aquí, el movimiento más crítico del centro de gravedad es a través de los ejes longitudinal y lateral. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a ver aquí, el eje lateral que tenemos acá, y el eje longitudinal, que es este que tenemos acá. ¿Por qué dicen que este es lo más crítico? ¿Por qué? Porque por lo general las cargas van colocadas en esta zona, lo que le llama uno vulgarmente tabaco del avión, y lo que es el área de carga y de compartimiento de los aviones. Entonces, como el centro de gravedad va influenciado directamente por el peso, por eso es que el eje longitudinal se ve afectado de manera significativa. Si nos vamos al eje lateral, ustedes dirán, bueno, pero es que en los planos no se colocan las maletas ni nada de eso, pero hay peso. ¿Cuál es el peso que va aquí? La tendencia es que la mayoría de los aviones en los planos lleva el combustible, y el combustible pesa. Y si pesa, tiende a atraer el cuerpo, la aeronave hacia el suelo, y puede generar desequilibrio, de manera tal que estos dos ejes son importantísimos a la hora de tomar las decisiones de ajuste de centro de gravedad. Seguimos. Aquí vemos cómo una inadecuada distribución de la carga puede afectar el centro de gravedad. Si se acuerdan en la lámina anterior, miren, este es el eje longitudinal que va de aquí a aquí al final. Toda la zona de aquí abajo en las aeronaves, sobre todo las aeronaves grandes, es zona de carga de equipaje, maleta, de todo aquello que se vaya a transportar. ¿Qué pasa? Aquí yo diría, se fue la lámina, aquí yo diría que cuando empezaron a cargar el avión, por alguna u otra razón colocaron mucho peso aquí atrás. ¿Qué pasó? Que eso tuvo la tendencia de levantar la nariz del avión. Así como ocurre en tierra, igualito ocurre en aire. Y en el aire, en vuelo, más peligroso todavía aún. Me imagino que el asombro de las personas que vieron esto, que jamás se imaginarían que esto podía ocurrir. Bueno, mira, sí ocurre, y esto es manejo de las personas que están encargadas de la carga. Por lo general, es una de las funciones del despachador de vuelo
La administración y la distribución de las cargas dentro de la aeronave. Eh, Eso depende por lo general de las líneas aéreas. Yo tuve 3 años trabajando en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena y al despachador de vuelo, dependiendo de la línea, le dan una u otras funciones. Pero esta es una de las funciones que debería tener el despachador de vuelo. Entonces, imagínense la importancia que tienen estos profesionales, que pudiera ocurrir esto. Y este es un daño al avión, porque ya aquí, ya este vuelo, en este caso no se daría, porque ya aquí abajo tendrían que agarrar esta aeronave y hacerle un estudio para ver si sufrió o no sufrió la parte trasera de la aeronave, verificar los remaches, las láminas, todo lo que conlleva eso. Y acuérdense que no solo están remaches y láminas, por aquí pasan también algunas tuberías, cablajes eléctricos que pudieran haberse afectado. Entonces, un descuido puede generar todo esto que estamos viendo acá. De allí lo importante que es mantener el, digamos, el grado de profesionalismo, concentración y estar ubicado en lo que se está haciendo, la importancia que tienen ustedes como administradores de la carga. Seguimos. La distribución del peso en una aeronave. La distribución del peso en una aeronave es de extrema importancia, ya que esta puede cambiar las características de estabilidad y rendimiento drásticamente. Ya lo vimos en la lámina anterior, como el avión con una mala distribución de carga ¡tum!, cayó hacia atrás. No solo importa la cantidad de peso a bordo, sino también la distribución del mismo, lo que venimos hablando. Control del balance y la posición del centro de gravedad en la aeronave. Hay que manejar esos factores para evitar que nos ocurra lo que en la lámina anterior, es decir, y esto yo lo he visto, no lo he visto en líneas aéreas, pero sí lo vi en la aviación. Un avión de transporte ni siquiera estaba siendo cargado, simplemente el personal que estaba trabajando dentro, todas las personas, creo que entre 5 o 7 personas, se trasladaron hacia la cola del avión y generaron esto que ustedes están viendo acá, que el avión se levantara. Entonces, en esta oportunidad no hubo daños que lamentar porque el avión estaba vacío, pero esto suele ocurrir. Entonces estamos aquí y vemos que la distribución del peso es importantísimo dentro de la aeronave. La posición del eje longitudinal. Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué afecta cuando en el eje longitudinal? ¿Se afecta directamente en qué? Velocidad de pérdida. ¿Qué pasa? ¿Por qué la velocidad de pérdida? Porque sabemos que los aviones tienen su rendimiento, su performance. Eso se verá más adelante en una materia que se llama masa y performance. Y no es más que son el rendimiento que tiene la aeronave de acuerdo a su configuración. Entonces, de acuerdo a esa configuración, está establecida una velocidad de pérdida. Pero si nosotros venimos volando, como vemos en la lámina anterior, con la nariz arriba, por supuesto que vamos haciendo más resistencia al viento y eso genera que la velocidad sea menor. Y entonces hay muchas posibilidades de que podamos entrar en pérdida rápidamente. ¿Por qué? Porque la condición normal con que son establecidos los parámetros de masa y performance es con un avión recto y nivelado. Entonces, al volar bajo esa condición, estamos volando en límites del performance. Igualmente la velocidad de crucero, porque la velocidad de crucero es la velocidad una vez que el avión está recto y nivelado. Y como no está recto y nivelado porque pudiera ir con la nariz arriba o la nariz abajo, esto va a influenciar de manera significativa en la velocidad de crucero. La estabilidad del eje longitudinal, obvio, como lo hemos visto en las láminas,
Si la cargamos, la carga se distribuye mucho hacia la cola, se levanta la nariz. Si lo distribuimos mucho hacia la nariz, se levanta la cola. Entonces ahí nos vemos afectados. Este es uno de los ejes más importantes, no más importante, pero sí de mucha relevancia a la hora de la distribución de la carga. La distancia de carrera de despegue y aterrizaje se ven también afectadas por lo que ya hemos hablado. El performance de las aeronaves está establecida en condiciones de recto y nivelado. Y si nosotros vamos a despegar con la nariz, digamos que la nariz la tenemos, está muy cargado de nariz, es decir, que el peso está muy adelante, nos va a costar más levantar la nariz, es decir, vamos a tener que necesitar más carrera de despegue y más aceleración para poder levantar la nariz porque tenemos el peso hacia adelante. Igualmente en el aterrizaje, eso influencia despegue y aterrizaje. La de recuperación de pérdidas, como lo hablamos aquí, la velocidad de pérdida. Es más difícil recuperar un avión que está desbalanceado, bien sea de nariz o de cola, que en condiciones normales. Y la carga estructural en el tren de aterrizaje, ¿cómo se va a ver afectado? Acuérdense que el tren de aterrizaje es lo primero que posa al momento del avión llegar a tierra, llegar a la pista, llegar al aeropuerto. Y dependiendo, por supuesto, el tipo de avión, hay unos que tocan rueda derecha, otros rueda izquierda. Entonces, ¿qué va a hacer? Si nosotros tenemos una carga excesiva, bien sea del lado derecho, del lado izquierdo, o toda atrás, cuando el avión toque, va a tocar y va a tocar pesado. Acuérdense que esa es una de las partes más álgidas en el vuelo de la aeronave, que es el despegue y el aterrizaje. Y el aterrizaje influye mucho el peso. Entonces, aparte de que el tren de aterrizaje es una de las zonas más fuertes en cuanto a resistencia del avión, igualmente tiene sus limitaciones. De allí la necesidad de la distribución equitativa de la carga. Aquí vemos el desbalance a razón del combustible. Este es el eje lateral del cual les hablaba en láminas anteriores. Va de punta a punta de la ala del avión. Pero, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la parte del combustible. Acuérdense que yo les hablé que en los planos es donde va la mayor cantidad de combustible. Si llegáramos a tener una mala distribución del combustible por alguna razón de las que tenemos aquí, que fuera durante el abastecimiento, consumo desigual de combustible en el vuelo o una fuga de combustible, ¿qué pasa? Un lado de la aeronave va a pesar más que el otro y el centro de gravedad se desplaza hacia el lado más pesado, generando esto que inestabilidad lateral. Aquí pudiéramos ver en la imagen, aquí tenemos el eje, aquí tenemos, aquí este plano tiene más combustible que este, ya se saltó la lámina, tiene más combustible. Por lo general, el centro de gravedad, acuérdense que esto es el centro de gravedad del símbolo, que se corre hacia el lado donde está el peso mayor. ¿Qué significa esto? Que el avión va a volar, como digamos, otro de lado. Totalmente peligroso para una aeronave que esto esté sucediendo. Y es muy delicado. Acuérdense que durante el despegue y el aterrizaje son uno de los puntos más álgidos a nivel de aviación con respecto a la aeronave. Imagínense ustedes una aeronave que esté aterrizando desequilibrada de los planos, es decir, el plano derecho esté más abajo que el izquierdo. Es totalmente difícil y con las probabilidades de que ocurra un accidente, bueno, de 1000%. Centro de gravedad a través del eje longitudinal. La distribución del peso longitudinal en una aeronave tiende a cambiar en cada vuelo.
y es la más crítica en cuanto a las condiciones de estabilidad y control. Aquí vemos eje longitudinal, como les venían hablando anteriormente. Por lo general es la zona donde se distribuye la carga, si es carga o si es pasajero o ambas inclusive. En este caso tenemos el centro de gravedad, miren, ubicado de manera relativamente estable. Aquí podemos ver dos figuras cuando la carga se coloca hacia adelante. Aquí vean, la mayor carga está hacia la nariz, lo que quiere decir que él va a volar con la nariz abajo y el centro de gravedad que debería estar por aquí, mírenlo donde está aquí ahora. ¿Por qué? Porque toda esta carga que tenemos aquí la desplazamos hacia adelante. Y aquí podemos ver caso contrario. Vean la carga aquí adelante, ahora la vemos aquí detrás. Miren dónde está el centro de gravedad aquí, ahora miren donde está aquí atrás, porque es producto del desplazamiento de la carga en el eje longitudinal. Por eso es lo importante. Esto que está aquí es lo que ustedes van a colocar y van a distribuir de acuerdo a los pesos cuando les toque administrar las cargas dentro de la aeronave. Entonces, estos ejes con este eje es que ustedes van a estar muy familiarizados. Eje longitudinal, acuérdense del avioncito, la distribución de las cargas. De todos modos, las aeronaves vienen muy específicas y es no imposible, pero sí es bastante difícil que la distribución no sea equitativa. Aquí vemos. Las remodelaciones y cambio de equipo fijo tienen efecto importante en el peso de una aeronave. Porque la instalación de radios, instrumentos adicionales, así como las reparaciones o modificaciones. Aquí podemos ver, mire, este es un avión ejecutivo que tiene sus asientos y su distribución. Esta distribución no es al azar. Esto viene establecido por el manual del fabricante donde colocar estos pesos. Usted no los puede colocar todos de un lado, todos del otro o en el medio. Tienen que ir así porque así están establecidos en el manual, o deberían estar establecidos en el manual del fabricante. ¿Para qué? Para evitar la mala distribución del peso, porque si lo colocamos todos atrás o todos adelante, ya vemos que lo que ocurre, porque no solo es el peso de ellos, acuérdense que sobre estas van a ir sentadas personas que pueden ser delgadas como pueden ser pesadas, entonces todo eso va a afectar de manera significativa al eje longitudinal. Acuérdense que ese es uno de los ejes más importantes a la hora de la distribución de las cargas. Lo otro, mira, aquí vemos, si este avión, que parece una oficina, tiene hasta un mueble, un sofá grande, aquí imagínense que de este lado se coloquen 3 personas pesaditas, ¿no? y más las que van sentadas aquí, más el peso propio de los equipos, lo que quiere decir que esta parte del lado derecho del avión que no vemos, pero en teoría debe tener un peso que pueda compensar todo este peso que estamos colocando aquí. ¿Por qué? Porque si no generamos el desequilibrio, y en este caso este desequilibrio se estaría dando sobre el eje no longitudinal, sino lateral. Acuérdense que este es longitudinal y este sería el lateral. Entonces, debe ocurrir así. Esto no es a capricho, esto es porque debe estar establecido en el manual del fabricante. ¿Qué otra cosa que es importantísimo tener en cuenta? Los registros de peso y balanza, que tiene que tener una información actualizada, precisa, oportuna. ¿Por qué? Porque esto brinda confiabilidad y acelera los procesos. Es distinto a que usted vaya a efectuar un peso y balance o una modificación y no tenga el histórico de esto. Es difícil trabajar así. Y es más, no es permitido por el INAH, que es el instituto que regula la aeronáutica civil venezolana.
En este caso, esto es importantísimo, el trabajo administrativo. A manera de ejemplo, le pudiera dar, en la aviación hubo una venta de unas aeronaves llamadas T2D. Se entregaron, si mal no me equivoco, a Sudáfrica. Pues esos aviones hubo que conseguirle los registros donde están establecidos todo, digamos, la vida de la aeronave, porque sin los registros, las personas que iban a adquirir la aeronave decían que para ellos sin registro eso es chatarra, porque no tienen manera de justificar los componentes que están instalados ni la estructura de la aeronave. Así vean, así de importante como con un papel algo, un bien, pasa a ser de chatarra a ser un bien, con con un pago importante o con una calidad de importancia a nivel adquisitivo del precio, a pasar al otro lado a ser chatarra si no tiene esos papeles. Entonces, esto es importantísimo tener en cuenta esta situación, lo que es el mantenimiento de los registros. Ah, por supuesto, la actualización del personal. Aquí vemos a la gente del INAL, lo que yo le estaba nombrando. La actualización, en eso, cuando le digo actualización, no es solo el personal del INAL, todo el personal que tiene que trabajar con, con la aeronave, en este caso despachadores de vuelo, la distribución, administración de carga, tienen que tener la preparación requerida, porque a nivel aeronáutica por lo general están saliendo muchas actualizaciones y hay que estar al tanto de las mismas. Y bueno, acuérdense que el conocimiento, quien más estudia, más aprende, quien más aprende, tiene más conocimiento, el que tiene conocimiento tiene control y el que tiene el control domina las masas. Y entonces por allí nos vamos encaminando. La otra es la actualización y mantenimiento de los equipos de pesado. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener equipos actualizados y que estén, digamos, certificados para poder pesar lo, la carga que se va a instalar en el avión. Porque imagínense ustedes que los equipos para pesar la carga estén desactualizados, bien sea por 1, 2, 3, 4 o 5 kilos. Eso al final se traduce pues en algo grandísimo. Entonces, partiendo de aquí, que es la parte básica, deberíamos tener los equipos, porque si de aquí estamos mal, todo lo demás en adelante está mal. Entonces, igualmente los equipos para peso y balance de las aeronaves, porque si usted va a efectuar un pesado de una aeronave con equipos defectuosos, no estamos haciendo nada. Entonces, partiendo de aquí de lo básico, bajo ciertas condiciones de viento, densidad, altura de la pista, gradientes, ascensos, obstáculos, la aeronave no puede despegar con el máximo peso de despegue. ¿Por qué? Acuérdense que existen, aparte de las limitaciones propias del peso, lo que yo le hablé anteriormente, las limitaciones de la aeronave en rendimiento o en performance. Es decir, cada aeronave tiene su performance distinto, tiene su rendimiento, más allá de las limitaciones que tienen propias del peso que van a cargar o transportar. ¿Qué pudiéramos ver aquí? Aquí tenemos carrera de despegue, la longitud de la pista se ve influenciada rápidamente. ¿Qué pasa? Cuando, dependiendo de la aeronave, acuérdense que la aeronave tiene un máximo peso para el despegue, que son las iniciales que tenemos aquí en inglés. Pero igualmente también ella tiene un máximo para el performance. Entonces, ¿qué va a pasar? Debe haber, digamos, la que mayor prele, en este caso, es si el rendimiento de performance es mayor o menor al rendimiento
del peso de despegue, hay que tomar en cuenta la que mayor prele. Para eso, para evitar que la aeronave, porque en este caso, mire, ella tuvo una carrera de despegue y una gradiente de ascenso normal. Mayor carrera de despegue, menor gradiente de descenso, pero un despegue normal. Pero no hay obstáculos aquí al frente, ¿verdad? Pues si tuviéramos obstáculos, entonces puede ser que aquí tengamos un edificio y con esta carrera de despegue, aunque el peso esté dentro de los límites, no pudiéramos superar un obstáculo que esté aquí, motivado a que el performance de la aeronave está limitado. Aquí vemos, aunque la aeronave cumpla, como lo dice aquí, que la aeronave cumple con el máximo peso límite estructural, la pista es demasiado corta para despegar con ese peso. El peso de despegue está limitado por el rendimiento. Lo que acabamos de hablar, el rendimiento es el performance de la aeronave. Entonces, ella tiene su peso, oye, estándar. Bueno, está dentro de los límites, pero para ese peso necesita una mayor carrera de despegue que esta pista no lo brinda. Entonces aquí tenemos cómo influencia la longitud de la pista en el peso de la aeronave, cómo se ven involucradas una y la otra. La inclinación de la pista. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver la aceleración. Cuando tenemos una pista inclinada hacia arriba, aumenta la carrera de despegue requerida. ¿Por qué? La aceleración de la aeronave es menor. Aquí lo vemos. La aeronave va hacia arriba. Hay una mayor resistencia efectiva propia de la inclinación de la pista y requiere una mayor carrera de despegue. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más fuerza para poder alcanzar la velocidad necesaria para generar la sustentación. De manera tal que la inclinación de la pista también influye. Aquí vemos el peso que actúa como una resistencia normal, aparte de la resistencia propia del avión, y este es lo único que está generando lo que está generando la tracción, que es en este caso el motor. ¿Qué son otra de las condiciones que ven afectadas? Las condiciones ambientales. Aquí vemos densidad del aire, 10 grados centígrados, 60% de humedad, 29% de milímetros de mercurio. Esto es considerado una alta densidad. ¿Qué significa esto? Que el motor va a tener una mayor potencia, va a haber un mayor empuje y una menor velocidad requerida para el despegue. ¿Por qué? Porque tenemos unas condiciones ambientales favorables. Acuérdense que los motores consumen oxígeno para generar la mezcla, para iniciar la chispa y el rendimiento del motor y todo lo que eso conlleva. Aparte de que cuando hay mayor cantidad de la densidad de aire es mayor, la sustentación, se genera mayor sustentación porque hay más partículas de oxígeno y de aire alrededor en este caso en el aeropuerto de la aeronave que está despegando. ¿Cómo se traduce esto? En un alto rendimiento, con una carrera de despegue corta y un mayor ángulo de ascenso. ¿Cuándo? Cuando tenemos estas condiciones ambientales. Pero que pudiéramos pasar a estas condiciones. Allá teníamos 30, en la lámina anterior teníamos 10 grados de temperatura, si mal no me equivoco, vamos a revisarla, 10 grados. Aquí tenemos 30. Aquí la humedad era 60%, aquí es 100. Aquí tenemos 24 de mercurio y aquí tenemos 29. Aquí tenemos una alta densidad y aquí tenemos una baja densidad del aire. Se traduce eso en menor potencia por el motor, menor empuje y una mayor velocidad requerida y el ángulo de menor ángulo de ascenso. Aquí vemos una carrera de despegue larga cuando en la lámina anterior teníamos una carrera de despegue corta. Un ángulo de, aquí tenemos un ángulo de ascenso mayor
y bajo estas condiciones tenemos un menor ángulo de ascenso. Lo que nos quiere decir que las condiciones ambientales de densidad de aire influyen significativamente en la estabilidad, en el rendimiento de la aeronave, por supuesto, el peso y el performance, todo, acuérdense que no es una sola cosa, es una serie de elementos que trabajan uno en coordinación con el otro. Y si aunado a esto nosotros hacemos una mala distribución del peso, bueno, ya veríamos las consecuencias que deberían ser bastante fatales. ¿Qué pasa cuando tenemos el viento en calma? Porque tenemos las condiciones ambientales que nombramos ahorita. Ahora tenemos el viento, pero lo tenemos en calma. O sea, está todo tranquilo. La velocidad TAS requerida para despegar es 60 kilómetros. Y la velocidad GS 60 kilómetros también. Nos dirán, ¿qué es estas velocidades? Bueno, la velocidad, esto es traducido en inglés, es True Air Speed, velocidad verdadera, y Ground Speed, velocidad sobre tierra. Ya le vamos a aclarar estos dos términos. Lo que quiero que vean ahorita aquí es cómo la aeronave con viento en calma, estas dos velocidades están equilibradas y por lo tanto tenemos una carrera de despegue y un ángulo de ascenso, digamos, óptimo, porque tenemos las dos velocidades equilibradas, la velocidad TAS y la velocidad en tierra, o la velocidad que nos da real, o la velocidad de la masa del aire, y esta es la velocidad de en tierra. Ya ahorita vamos con un ejemplo a aclarar más estos términos. Aquí tenemos la aeronave debe despegar, obtener 70 kilómetros con respecto al terreno. ¿Por qué? Porque tenemos viento de cola. Aquí lo tenemos. Viento de cola, es decir, ya cuando nosotros vayamos a despegar, ya el viento tiene una velocidad de 10 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que para yo poder alcanzar, acuérdense que la velocidad del aire es medida por el impacto del aire a través de los tubos pitot. Y entonces, si no hay impacto del aire, porque tengo el viento de cola, es decir, el viento, en vez de venir de frente o estar en calma, viene de atrás. Entonces, los tubos pitot están aquí, en esta zona. Esto no sé si ya lo habrán visto, que son los que miden el aire. Entonces, el aire tiene que pegar con impacto aquí a los tubos pitot para que se refleje en el instrumento. Pero como el aire ya lleva 10 kilómetros, es decir, yo tengo que alcanzar el aire, digámoslo así coloquialmente. ¿Qué pasa? Con el viento de cola, tengo el viento de cola, ya la velocidad TAS o la velocidad del aire es menor que la velocidad en tierra. ¿Por qué? Porque si yo cuando yo tenga, en este caso, que yo vaya a 40 kilómetros, que me va a indicar el instrumento a 40 kilómetros, en realidad en tierra voy a 50, porque tengo que sumarle, acuérdense que ya la masa de aire me lleva 10 kilómetros de ventaja. Entonces, para que se genere el impacto, yo tendría que alcanzar a la masa de aire. Y para alcanzar a la masa de aire tendría que rodar 20 kilómetros para poder alcanzarlo. Entonces, esas dos velocidades, la velocidad TAS y la velocidad en tierra, son las que me van a permitir a mí determinar algunos factores que vienen establecidos por el manual del fabricante, como es carrera de despegue, tiempo en ruta, consumo de combustible, etcétera. Una serie de elementos que van determinados por estas velocidades, la de tierra y la de velocidad de la masa de aire. Entonces entiendan que hay dos velocidades que son distintas. La TAS, que me va a indicar la velocidad del aire, y la ground speed, que me va a indicar la velocidad real que lleva la aeronave en tierra. Entonces en este caso, como tenemos viento de cola,
cuando la velocidad del aire es 60 kilómetros, en tierra en realidad llevo 70, llevo 10 más. ¿Por qué? Porque tengo 10 kilómetros de viento de cola. Despegar con viento de cola aumenta la carrera de distancia, la carrera y la distancia de despegue recorrida. Claro que lo aumenta por las condiciones que ya le acabamos de hablar. Necesito más velocidad en el instrumento. Acuérdense que para despegar, si despegamos es con esta velocidad, con la velocidad TAS. Hasta que este no me indique si el avión está establecido para 60 kilómetros de despegar, B-1, y hasta que este no me indique el B-1, yo no voy a poder despegar. Y entonces por eso es que decimos que hay un menor rendimiento del despegue, porque tenemos ya 10 kilómetros, digámoslo, desfasados. Ahora, ¿qué pasa cuando el viento es de frente? Sucede todo lo contrario. Cuando tenemos el viento de frente, yo todavía no he despegado. Y acuérdense, mire, el tubo pitón mide el aire, la velocidad del aire por impacto. Y ya sin despegar, ya el aire me está impactando a 10 kilómetros. Es decir, sin yo mover el avión, ya la velocidad TAS, que es la velocidad del aire, me está indicando 10 kilómetros. No sé si me captan la idea. Aquí, sin yo mover el avión, ya indica 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque el aire está pegando impacto. Acuérdense que esto es una velocidad de impacto. Entonces, cuando yo llego a 60 kilómetros, que es la velocidad requerida para despegar, en realidad voy a 50 en tierra, como lo acabamos de decir. Aquí voy en 50. ¿Por qué? Porque los 10 kilómetros estos ya los llevo de ganancia, porque ya lo estoy midiendo, pero no lo estoy, el avión no se ha movido. Entonces cuando el avión lleva 40, en realidad, cuando el avión en tierra lleva 40 kilómetros, en la aeronave me está indicando 50. Siempre me va a indicar 10 más, que son estos 10 más que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Por supuesto, estas condiciones son mejores para el despegue y aterrizaje de una aeronave. Ofrece un mayor rendimiento para el despegue y la distancia de despegue requerida es más corta. Porque acuérdense que la sustentación se genera en los planos y en los planos entre otras superficies, y la velocidad con que el aire pase por los planos me va a generar diferentes presiones, lo que va a permitir una mayor o menor sustentación. Entonces, al tener mayor velocidad del aire, tengo una mejor sustentación, y esto me va a indicar que tengo mayor facilidad tanto para despegar como para aterrizar. Aquí vemos lo que le estábamos hablando anteriormente. El operador o fabricante fabrica tablas de rendimiento, esta R, rendimiento, dependiendo de las condiciones establecen una limitación de peso por rendimiento para el despegue. Aquí él nos dice, el peso máximo para despegue, el peso máximo de despegue a tener en cuenta será el más restrictivo entre el máximo peso para despegue y el rendimiento máximo de despegue. Entonces, como le dije anteriormente, el avión aquí está, en cuanto a peso, está cargado con su peso máximo requerido y establecido por tabla. Pero ¿qué pasa? El rendimiento, que es el performance de la aeronave, está limitándolo. ¿En qué lo limita? En que la carrera de despegue debe ser más larga y la gradiente de ascenso es más corta. Y si se dan cuenta, no pudo superar aquí vemos, no pudo superar el obstáculo, que es el edificio este que tenemos acá. Sin embargo, aquí abajo, miren, el avión con el mismo, aquí se pueden suceder las dos situaciones. El avión llegó y
bajar un peso para que la limitante, que era de rendimiento, no afectara la gradiente de ascenso. Entonces yo le quito peso, aunque no estaba pasado, pero acuérdense que aquí dice que eh, para el máximo despegue a tener en cuenta será el más restrictivo. En este caso yo diría que el más restrictivo es el de rendimiento, entonces le quito peso. Al quitarle peso me sube el performance de rendimiento y puedo liberar el obstáculo que tenía aquí al frente. Entonces estas son las dos maneras como el peso y el rendimiento pueden afectar. Entonces podríamos decir, no, mira, ¿por qué el avión tenía el peso, el máximo peso de despegue dentro de los límites y no pudo despegar? Precisamente por eso, porque el rendimiento o el performance afectaba, era más restrictivo que el máximo peso para el despegue. Aquí vemos pues la aeronave también igualito para el aterrizaje. La aeronave aborta el aterrizaje inicial y su procedimiento de aproximación frustrada. Con gran peso y en configuración de aterrizaje, la gradiente de ascenso de la aproximación frustrada es muy baja para liberar los obstáculos. El peso de aterrizaje está limitado por el rendimiento, lo que le acabamos de decir en la lámina anterior. Él venía con su peso máximo de aterrizaje normal, pero el rendimiento o el performance limitaba o era mayor, era más limitante que el peso. Entonces, cuando abortó el aterrizaje, quiso volver otra vez a hacer otro patrón de aterrizaje, pero no pudo liberar el obstáculo aquí del edificio porque el avión, el performance del avión no estaba establecido para ese mismo. Aquí tenemos igualito la distancia para la carrera de aterrizaje, la limitación relacionada al rendimiento de aterrizaje, distancia de carrera de aterrizaje, gradiente de ascenso de aproximación frustrada. Puede que bajo ciertas condiciones de viento, altitud, densidad, distancia de pista, obstáculos u otros factores, la aeronave puede aterrizar con el peso máximo de aterrizaje estructural, lo que le acabamos de decir. Acuérdense que estamos hablando factores por separado, pero todo concluye en, depende de la parte operacional, piloto, copiloto, de la parte ambiental y la parte de distribución de las cargas y de rendimientos y tablas establecidas por el fabricante. Entonces, en este caso, la aeronave puede abortar, como lo vemos aquí. No aterrizó, pero su gradiente de ascenso sí le permitía establecer o liberar algún obstáculo que pudiera encontrarse al frente. Bueno, hasta aquí es la parte del objetivo número 2, que estábamos hablando de distribución de las cargas y el peso y balance. La parte el objetivo número 3, estaremos pendientes para futuras ocasiones. Si hay alguna duda al respecto, mediante esta vía, pues trataremos de solventarles algunas de las dudas que se puedan encontrar. Si no las tengo en el momento, acuérdense que no lo sabemos todo, las busco, las analizo, las estudio y se las hago llegar. Entonces, estamos hablando. Buenas tardes.